hoy día va a tratar el tema de educación en valores, ética cívica y social orientados a la primera y segunda infancia. Bueno, con ustedes dejo a la doctora Salwa Natpal. Muy buenos días, doctora. La dejo a usted para que pueda dirigirse su exposición referente al tema a tratar. Buenos días, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo eso, darte las gracias por tu tiempo, por invitarnos a hablar sobre este tema, que es también muy importante, en especial por el tiempo que estamos viviendo. Y es que ya UNICEF ya lo viene diciendo desde incluso de los años 90, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de los niños, que es de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de cada una de las naciones e incluso de de la civilización humana. Como tú ya me has presentado, mi nombre es Salwa, yo soy nacida en Colombia, pero llevo más o menos ya 10, 11 años viviendo en Europa. Yo me vine aquí porque tuve la suerte de empezar con una beca de estudios. Yo soy ingeniera electrónica graduada en Colombia y me vine a España para hacer un doctorado en el área de ciencias de la computación, donde ahí fui poco a poco cambiando y he empezado con el tema de cooperación humanitaria, de derechos humanos, derechos de los niños y esas cosas que me motivan mucho en todo lo que hago. Para comenzar mi presentación, eh, dame un segundo, por favor. Vamos a ver si ustedes pueden tener acceso a mi información. Perfecto. Ahí podéis ver mi presentación, ¿cierto? Sí, estamos viendo la presentación. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la formación integral en las aulas y el hogar y por qué es una buena inversión en el futuro, ¿vale? Para comenzar esta presentación me gustaría empezar haciendo como una especie de panorama actual sobre cuáles son los problemas que tenemos a lo largo, qué problemas estamos enfrentando hoy en día en la actualidad en nuestras sociedades, cuál es la esencia de esos problemas. Entonces, hemos hecho una serie de recortes de diferentes años, de diferentes países a nivel mundial sobre los problemas que nos están afectando, como por ejemplo la falta de valores, que aumenta la corrupción de los juzgados, los jóvenes, donde en los jóvenes se refleja la falta de valores en su familia, la pérdida de valores en diferentes sociedades. Acuérdense que esto es simplemente de diferentes países. eh, Niños que están matando a sus padres desde muy temprana edad, problemas de masacres en las escuelas de diferentes ciudades, más que todo se escucha los problemas que tienen en Estados Unidos, por ejemplo en Latinoamérica el doloroso retroceso de la cultura ciudadana en Bogotá, el estrés y la pérdida de valores que disparan intolerancias, en Pasto también en Colombia, pérdida de valores que debilitan el papel de la familia, el problema de los refugiados, que también tiene que ver mucho con esta área y que es un problema que actualmente está influyendo mucho en diferentes países, en especial ahora, por ejemplo, en Europa, donde se vienen muchos refugiados y hay mucho traslado de migración, hay mucha migración por parte de refugiados de Siria, de África y todos esos problemas que estamos viviendo y que todo el mundo conoce. Problemas de valores en cuanto, por ejemplo, gente que presume o celebridades simplemente que presumen de la riqueza, problemas infantiles, de fiestas que terminan en tiroteos, adolescentes que terminan muertos por simplemente un teléfono, pérdidas de valores en el gobierno, corrupción en gobiernos, etcétera. Esta es el panorama global que tenemos. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, hablando solamente de Latinoamérica, encontrado un reporte muy interesante ya de hace un par de años del señor Ignacio Munjo, que se llama Delincuencia Juvenil en Latinoamérica, donde
donde se dice que en la conclusión general es que la principal preocupación de los latinoamericanos es la seguridad ciudadana. Y en promedio hay un 22 de homicidio, hay 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una tasa muy alta. Naturalmente estos datos han cambiado un poco por la serie de problemas que han venido suscitándose con el ISIS, con el Estado Islámico y estas cosas, pero América Latina sigue presentando un muy, muy alto porcentaje de homicidios en comparación con todo el mundo. Haciendo también un poco más de recuentos en lo que es, por ejemplo, el problema que se está viendo ahora en México o que desde hace años se está viendo en todo el mundo, tomando específicamente en México también el Banco Mundial sacó un reporte de violencia juvenil en México ya hace un par de años también, donde dicen que el 38% de las víctimas de homicidios en México son jóvenes e incluso no solamente son las víctimas, sino que son los agresores. Como podemos ver, esto es un tema muy, muy delicado y que ha venido empeorando a través de los años. Para conseguir me gustaría invitarlos aquí primero, si necesitan o si desean ver datos un poco más actualizados. Ahí está la página de las Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Es una fuente muy interesante donde hay muchas estadísticas y pueden ver cómo ha ido progresando en cada país diferentes tipos de problemas, como por ejemplo drogas, corrupción, etcétera, etcétera. Voy a hacer un pequeño stop aquí para mostrarles. Aquí pueden ver las cosas que estoy haciendo en mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la página de las Naciones Unidas. Me gustaría que cuando tengan tiempo la visiten. Es muy sencillo de manejar. Lastimosamente, evidentemente, todo está en inglés, pero por ejemplo, tenemos la sección de crímenes, tenemos la sección de drogas y en los crímenes todas las cosas que se pueden encontrar. Por ejemplo, en la parte si nos metemos a la parte de robos, y si lo coloco, simplemente es mirar por regiones, la región que más les interesa. Si nos metemos, por ejemplo, en el lado de Sudamérica, Norteamérica, vámonos a Sudamérica y le damos a correr reporte. Ellos nos muestran, por ejemplo, ellos definen primero lo que es robos, cómo lo definen ellos como tal, y empiezan a tomar a partir de una serie de años hasta el 2013. Hay información aquí. En los diferentes países latinoamericanos, por ejemplo, cómo ha ido avanzando el problema. Si vemos el caso, aquí está Perú, por ejemplo, el caso de Perú en el 2003 con 38.000 casos, pasando al 2013 con más de 79.000 casos. Es un crecimiento bastante preocupante, y no solamente en Perú. Ahí pueden encontrar informes de todos los casos que han sido reportados a nivel de la policía. Esta es una fuente muy interesante de información que invito a todos a que conozcan para que vean lo grande y lo preocupante que es el problema. Ok, siguiendo con la presentación, entonces, ¿qué arroja todo esto? Como ya veníamos diciendo, todos estos problemas que se van juntando, pues nos ocasionan problemas de guerras, crímenes, rebelión, violencia, drogas, alcohol, incluso desde muy, muy temprana edad, pornografía, pérdida de respeto, cortesía, y todo esto envuelve una pregunta muy, muy grande que es: ¿y de dónde nace? ¿De dónde causa? ¿Por qué tenemos ahora todos estos problemas? Y una cosa que hay que pensar hoy en día es que somos sociedades bastante ocupadas. Entonces, pero al mismo tiempo queremos cumplir un poco el rol de lo que es la familia, el rol de lo que es padres, pero no podemos dejar de lado lo que es el trabajo y las exigencias que tenemos que cumplir. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Qué hacen tus hijos mientras tú trabajas? ¿Quién los atiende? ¿Quién los orienta? Porque es desde ahí donde nacen los problemas.
Entonces, para ello hemos sacado prácticamente una conclusión, y es que un niño que crece sin una educación, formación de hábitos y costumbres y con limitadas oportunidades para involucrarse en actividades productivas, fácilmente puede ser atrapado en un círculo de violencia continua que va a ser repetitivo hasta su vida adulta. El niño va a aprender sobre violencia desde muy temprana edad y va a seguir repitiendo esos actos y va a seguir repitiendo esos actos hasta que llegue a la vida adulta, que es donde va naturalmente a empeorar la situación. Y no solamente para el niño, sino para el país donde reside, para su gobierno, para su comunidad, para su sociedad. Entonces, volvemos al principio. Ya hemos hecho un panorama actual de cómo está la situación a nivel mundial, cómo está la situación en algunos países. Ustedes mismos, los invito a que visiten la página de la Oficina de Crímenes de las Naciones Unidas y vean, por ejemplo, la situación de cada uno de sus países y qué podemos hacer. Volvemos a lo mismo, la formación integral de las aulas y el hogar, la mejor inversión en el futuro. ¿Y por qué le conviene esto a un país? ¿Por qué decimos que invertir en la educación de los niños le conviene esto a un país? No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de la alianza entre UNICEF y el Instituto de Estadística de la UNESCO con el apoyo de la Alianza Mundial para la Educación. Esa es una alianza que se llama Out of School Children Initiative. Empezó hace un par de años y la alianza trabaja ya en más de 50 países. Ellos buscan, el objetivo que tiene esta iniciativa es buscar asegurar que los niños tengan acceso a una buena educación. Entre las muchas investigaciones que ha hecho este grupo, han encontrado que para los gobiernos invertir en lo que se llama educación y buena formación, no solamente educación como tal, porque la educación a veces es mal entendida, educación y una formación integral de los niños es muy buena inversión, porque cada año adicional de formación integral de la población está asociada a un 0.37% del aumento del Producto Interno Bruto. Y a su vez sube si realmente ese tipo de educación o formación integral es de calidad. Le está aportando algo realmente indispensable a la persona. ¿Ok? Además de estas razones, esta razón que es la principal razón, el hecho de que suba el Producto Interno Bruto, ya sabemos que este indicador es representativo y ayuda a medir el crecimiento de la producción de los bienes y servicios de las empresas en cada país. ¿Okay? Además de esta razón, tenemos otras razones muy importantes de por qué la educación y esa formación integral tiene que ser de primera prioridad en los programas de gobiernos para que el país salga adelante. La primera que quiero nombrar es que la educación o esa formación integral, como yo le llamo, porque la educación es otra vez muchas veces malentendida el significado realmente de la palabra, es un derecho humano. Como derecho humano está enumerado en varios convenciones y tratados y declaraciones. El primero es, por ejemplo, está nombrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Aquí en este artículo, solamente en este artículo de la declaración, el concepto como tal está definido en 3 dimensiones. La primera parte explica que la educación, que todo el mundo, toda persona tiene derecho a la educación, que tiene que ser gratuita y que tiene que ser obligatoria, y por lo menos la parte de lo que es fundamental, la parte básica de la educación. La segunda parte o la segunda dimensión del artículo 26 dice que la educación tendrá por objeto el pleno derecho de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de coger a un niño, enseñarle sobre matemática, enseñarle sobre ciencias, volverlo un genio y dejarlo como persona en los niveles más bajos. Entonces, dice esta parte es súper importante porque dice, la educación favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas y para el mantenimiento de la paz. Si se dan cuenta entonces lo que implica esto, educación no es solamente coger a un niño y sentarlo en una clase y llenarlo de información. Educación es ayudarle a un niño a que se forme como tal en todos los campos. También me gustaría destacar el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde también dice que la educación debe desarrollar el sentido de la dignidad de toda persona y capacitarlas para participar efectivamente en una sociedad libre. Fijaros todo lo que implica la educación. Y la Convención de los Derechos del Niño, entre los artículos 28, 29 y otros artículos que también la mencionan, dicen que la educación, añade como tal, que la educación debe inculcar el respeto al medio ambiente, favorecer el desarrollo de la identidad de los niños, educarlos en su propio idioma y respetar los valores nacionales y de otras civilizaciones. Todos estos documentos, todos estos tratados, todas estas declaraciones hablan de cosas muy, muy básicas, prácticamente que es por donde empieza la vida de todas. Y todo esto va corriendo y si tienes una buena educación y una buena formación integral, realmente puedes salir adelante como persona. Además de estos tres como tal, que es derechos humanos como tales, me gustaría añadir que la educación o la formación integral, mirándolo por donde se mire, es el arma más efectiva contra la pobreza. Y además se asocia a comunidades pacíficas, participación ciudadana y fuerte democracia. Ya lo decía, si mal no recuerdo, Ernesto Sabater, que la educación es la única posibilidad de una revolución sin sangre, no violenta y en la profundidad de nuestra cultura y nuestros valores. Por eso es muy importante que hablemos siempre, o las naciones siempre inviertan como tal en lo que es ese concepto, pero en el concepto global, no solamente en el concepto de abrir escuelas, invitar a los niños, prepararlos en todo lo que significa, como he dicho, materias, saber, pero no brindarles y no mostrarles absolutamente nada de lo otro. No, esto no nos sirve para nada. Por eso digo que no es cualquier tipo de educación el que necesitamos mejorar en lo que es Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Hay otros países que están mucho más avanzados en ese sentido, pero es algo que hay que siempre estar mejorando. Sino que estamos hablando de una formación integral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que implica esa formación integral? Esa formación integral implica que estamos ayudando a los menores estamos ayudando a formar mejores seres humanos. Estamos ayudando a formar mejores seres humanos con valores, con ética, seres humanos que respetan los derechos humanos, que cumplen y conviven en paz y cumplen con sus deberes. Y por otro lado, estamos también ayudando a generar oportunidades de progreso, de prosperidad, de equidad, de participación. Y de aquí, de esta parte, me gustaría destacar dos conceptos muy, muy importantes. El primer concepto que destaco es cuando se generan oportunidades, todo se vuelve mucho más equitativo. Y cuando se vuelve todo más equitativo, tenemos el concepto también de igualdad. Y el segundo concepto que me gustaría destacar es la parte de valores. Voy a explicar lo que realmente es la equidad. Esta filmina me gusta mucho porque aquí se explica muy, muy bien lo que es el concepto de equidad, que
no lleva, la equidad lleva a la igualdad, pero la igualdad no lleva a la equidad. ¿Ok? Si os fijáis muy bien en la parte izquierda, las cajas están repartidas de manera igualitaria, pero eso no significa que haya igualdad para que los niños tengan todos derechos a ver el partido que se está jugando. Mientras que si hacemos justamente lo contrario, cogemos la equidad, que es la que permite adaptar la regla para un caso en concreto con el fin de hacerlo más justo. Entonces, cogemos y al menor niño, al niño más bajito, se le dan dos cajas para que también pueda ver el partido. El otro niño se le da una caja y al otro grande que ya de hecho alcanza, no necesita necesariamente. Y ahí ya tenemos la igualdad. Hemos cogido la equidad para hacer el caso un poco más justo, para que todos tengan el mismo derecho de mirar el partido. Y eso es lo que es la equidad. Explicándolo de otra forma un poco más sencilla, si tienes dos colegios, si los gobiernos tienen dos colegios, por ejemplo, uno en la parte rural, uno en la parte de la ciudad. El de la ciudad está muy bien equipado, el de la ciudad tiene prácticamente todo listo, mientras que la parte rural tiene problemas de acceso, le faltan sistemas, le falta esto y le falta lo otro. Y quieren aportar dinero. Lo más justo y lo más equitativo es que den un poco más de dinero a la escuela rural con el fin de que esa escuela rural alcance la igualdad en comparación con la otra escuela y pueda presentar los mismos servicios y la misma calidad en la educación a sus estudiantes. Ese concepto es muy importante. Y el segundo concepto, vuelvo aquí a esta filmina, es el concepto de valores, porque es muy importante el concepto de valores. Y es que los valores que casi prácticamente ya en muchos países se están perdiendo, es que los valores te definen a ti como persona. Los valores representan quién eres, tus conductas, guían las acciones, influyen en la forma como nos expresamos, en la forma como nos relacionamos con los demás, reflejan la persona como tal, lo que somos cada uno, nuestro ser. Los valores nos sirven como, son brújula que muestran la importancia de nuestras acciones y lo que significa realmente ser fiel a nosotros mismos. Cuando vivimos de acuerdo con esos valores que nos representan y que nos forman como persona, entonces la vida se hace mucho más agradable, se hace muchísimo más satisfactoria. Podemos convivir muchísimo mejor. Mientras que cuando convivimos o vivimos nosotros mismos en contra de nuestros valores, entonces eso daña nuestra autoestima, nos causa sufrimiento, nos falta autosatisfacción, autorrealización. La vida se hace muchísimo más difícil. Por ejemplo, eso lo podemos ver muy claro en personas que van a trabajos, pero no les gusta para nada la actividad que realizan y la vida se les hace mucho más difícil porque no lo están disfrutando, porque no lo están... ahí toca estar empujándolos todo el tiempo, pero si hacen cosas que realmente van de acuerdo a sus valores, a su personalidad, la vida se hace más agradable y satisfactoria. Por eso es muy importante este concepto. Entonces, ya tenemos un problema. Y lo que la lógica nos dice y lo que la lógica nos enseña a través de los años es que si tienes un problema, tienes que analizar lo que sucede, en dónde sucede, por ejemplo, en las sociedades, en las empresas, y una vez que tenemos esa parte, podemos encontrar tal vez las causas que provocan esta situación y trabajar sobre ellas. ¿Por qué? Porque solo trabajando sobre las causas es donde podemos cambiar los efectos. Si no trabajamos las causas, lo que necesitamos cambiar nunca va a cambiar. Simplemente vamos a seguir con el mismo problema, vamos a continuar y seguramente va a empeorar la situación. Por eso necesitamos siempre encontrar las causas. En este punto,
donde ya más o menos hemos hecho un repaso de cómo está la actividad internacional, qué está pasando en nuestro mundo, qué mecanismos hay, por ejemplo, en defensa de algo en concreto que es la educación y la formación integral, y qué podemos hacer. Entonces, aquí vienen un par de preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y además de esto, ¿cuál es el panorama actual de la sociedad en la planta laboral, en las empresas, en lo que es el sector público, en lo que es el sector privado, etcétera? Ya en esta parte me gustaría aquí invitar a mi compañero Eduardo, que Silvia nos lo va a presentar, para que él pueda iniciar con este concepto. Silvia. Sí, gracias doctora Salwa por brillante exposición y creo que ya Eduardo está con nosotros. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a ustedes y a tu auditorio. Días, Eduardo. Sí, Eduardo, pues vamos a hacer una pequeñita, unos pequeñitos recuerdos. Eduardo estuvo dos veces en Perú y bueno, Eduardo lo conocí en Punta del Este, en Uruguay, donde él pues recibió el premio en honor a la calidad y bueno, pues por su brillante experiencia en conocimientos en México, lo cual él va a presentar digamos, la propuesta que está muy reconocida a nivel internacional conjuntamente con el trabajo en alianzas estratégicas con la doctora Salwa. Entonces, luego vamos, después de la exposición de Eduardo, vamos a conversar, digamos, más sobre los proyectos que van a ser difundidos de esto a nivel internacional. Entonces, Eduardo va a explicarnos, pues, referente a lo que viene trabajando en México en las escuelas estatales o colegio estatal y vamos pues a dar un pequeño resumen, porque es muy largo la trayectoria de experiencia, pero bueno, él ha tenido 10 años de experiencia como funcionario en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la gestión de rectores y doctores de Guillermo Soberón Acevedo y Octavio Rivero Serrano, en donde realizó estudios profesionales en el año 96, se especializó en estrategias comerciales internacionales en el sector del micro y pequeña empresa con fines de exportación, pues siendo asesor permanente de la Cámara de Comercio de México, Estados Unidos, en el capítulo Pacífico, con sede en Los Ángeles, California, en el año 97. Luego, en el año 98, pues nace la Asociación de Programa Estudiantil Juventud Siglo XXI, bueno, iniciando hasta el día de hoy, y ahora vemos pues que está trabajando de la mano con la doctora Salwa desde Alemania, pues, y espero trabajar con Perú, ¿no? Digamos entre tres, bueno, y todos los países que deseamos trabajar en alianzas estratégicas. Bueno, y así sucesivamente, pues, toda esta información de la hoja vida, tanto de Eduardo como de la doctora Salwa, van a ser informados en la página de Encuentro de Saberes, porque, bueno, tienen los dos una larga trayectoria y vamos a dejar, pues, a Eduardo que exponga en su brillante exposición. Muy buenos días, Eduardo. Ya no somos desconocidos porque ya pues casi medio Perú te conoce y al menos el distrito de San Juan del Lurigancho te recuerda y Ayacucho te recuerda y muchos lugares. Entonces pues Eduardo, te dejo que te están escuchando pues de repente medio Perú. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, Silvia, y buenos días a todos. Efectivamente, pero no estuve dos, estuve 4 veces en Perú. Lo que pasa es que las otras ocasiones fui invitado directamente por el Congreso de la República de Perú a unas reuniones que tuvieron. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer al gobierno por dentro cuando estaba el presidente Alan García. Y pues, como hemos dicho muchas veces, Silvia, somos tan parecidos, México y Perú, aunque algunas palabras sí nos confunden de pronto, ¿verdad? La primera vez que llegué, me pasa a recoger al aeropuerto un
una persona del Centro Financiero de Perú, y íbamos en el automóvil, y se detiene y me dice, vamos a comprar algunas cosas aquí, ¿qué te hace falta? Pues me hace falta tal o cual cosa, después de recogerme del aeropuerto, y nos bajamos los dos, y yo dejé mi saco, el terno, se lo dejé en el carro, y nos bajamos, y de pronto me detengo y le digo, oye, espérame un segundo, porque se me olvidó mi cartera, y se me queda viendo así muy extraño el que me acababa de conocer, y me regreso, y yo dije, pues, ¿por qué me ve tan mal, verdad? Y me regreso y saco la billetera, ¿sí? Que aquí en México le decimos cartera. Y me dice, Eduardo, qué susto me diste. Le dije, ¿por qué? Dice, es que aquí en Perú la cartera es la que utilizan las damas. Y, y resulta que cuando me dices voy por la cartera, dije, ah, caray, llegó un mexicano un poco extraño. Y dije, no, bueno, pues entonces así le llamamos en México la cartera. Pues no, aquí dile billetera, por favor, si no la gente te va a ver muy mal. Dije, muy bien. Y así empezamos a conocernos en pequeños detalles de cultura. Bien, después de este comentario de los viajes, quiero felicitar y me felicito yo también por haber hecho la alianza con la doctora Salwa Nazabay, porque tiene una, como acaban de observar ustedes, una muy clara visión de lo que está pasando en el mundo en este momento. Solo quisiera hacer una aclaración a la doctora de un dato que dio, que estaba muy alarmante el aumento de la violencia en México, que llegó hasta el 38% en la delincuencia en los jóvenes de 18 a 25 años, son el mayor número de asaltos y de crímenes que están pasando. Mi estimada doctora, a ese número ya llegamos el día de hoy entre el 60 y el 70% de nuestros jóvenes cometieron algún delito o fueron víctimas de algún delito. Antes de iniciar esta presentación, la pregunta que recurrentemente hacemos, y precisamente la doctora Salwa Nazabay acaba de comentarlo, y lo hemos comentado, Silvia, en más de una ocasión, ¿por qué? ¿Por qué hemos perdido de pronto el control? ¿Por qué se han perdido los valores? Y haciendo esa pregunta, esta es una reflexión que acabo de presentar recientemente y la pondremos en la exposición ahora en la cumbre global que viene aquí en México, precisamente dentro de un mes, del 27 al 29 de octubre, es la cumbre global de gobierno abierto. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Nos visitan 66 países en la Ciudad de México. Estamos acreditados para participar en esa cumbre global. Antes de esa cumbre, la doctora Salwa y yo hicimos una encuesta. Más bien la hizo la doctora Salwa. Y fue la que envió a toda la comunidad internacional, preguntando si estaban de acuerdo en que los asuntos públicos pudieran enseñarse a los niños desde temprana edad. El 80-90% de los países que nos respondieron de los 4 continentes estuvieron de acuerdo en que debería de ser así. Sin embargo, entramos a las organizaciones o la organización misma y yo pregunto desde hace ya varios meses, ¿hay algún país que esté trabajando este tema de asuntos públicos en los niños? Y la respuesta es no. No existe ningún país que esté trabajando en esto. Probablemente sí estén trabajando en educación cívica, ética, social, en las escuelas. Todas las escuelas tienen clases de civismo de alguna manera, pero específicamente cómo combatir la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, innovación, participación ciudadana. Pues resulta que los expertos en el mundo que están trabajando estos temas no tomaron en cuenta a los niños. Haciendo un poco de investigación y qué es lo que vamos a poner en la mesa, encontramos que el 20 de noviembre de 1989, en Naciones Unidas se realizó la Convención sobre el Supremo Derecho de los Niños. Dicho por las publicaciones que aparecen en Naciones Unidas, ha sido el tratado o el convenio o la propuesta que mayor número de participantes de países fueron los que firmaron este acuerdo.
al momento de firmarlo, los países tienen que ratificarlo. Y cuando lo ratifican, eso significa que pasan la recomendación de Naciones Unidas, la pasan al Congreso de su país, en este caso al Senado de la República, y se transforma en una ley. En el caso de México, resulta que esa ley empezó a tratarse en el Congreso y fue en el año 2000, 10 años después, que el presidente Fox anuncia que la recomendación de Naciones Unidas ahora en México se le llama el supremo derecho de los niños. Y está a rango constitucional, de tal manera que los derechos de los niños y jóvenes, háblese de niños y jóvenes de 18 años para abajo, está por encima de cualquier ley municipal, regional o federal. Todos los jueces en el país tienen que privilegiar los derechos de los niños. Y atrás de ellos, obviamente, viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, pues resulta que ese acuerdo, y resulta que esa ley, en mi opinión, ha sido devastadora y ha sido terrible para nuestro país. Porque no encontramos exactamente el límite y la frontera entre los derechos humanos y el respeto al derecho de los niños y la autoridad de los padres y los maestros para corregir los errores de los chicos. Y ahora ningún maestro en el país se atreve a sancionar o a llamar la atención a un joven sin correr el riesgo de ser demandado por derechos humanos. Yo quisiera preguntarles a ustedes y a los educadores en el mundo, ya no a los educadores, Salwa, tienes 2 bebés pequeños. Sabemos que un proceso de aprendizaje pues se hace cometiendo errores. Y cuando tus niños están cometiendo un error, imagínate tú que no puedes corregir, que estás callada, estás observando. Y lo único que puedes hacer es componer lo que el niño rompió y destruyó, pero no lo puedes corregir para hacerle entender que acaba de cometer un error. Si así crece el niño y después cuando llega a la escuela le empiezan a hablar de valores, de respeto y de tolerancia, el niño no está acostumbrado. El niño no sabe, significa cometer errores y que lo corrijan. De tal manera que hoy en México, los adolescentes de secundaria, bueno, ya está pasando en la primaria también, secundaria, preparatoria y universidad ya retan al maestro. El maestro le dice, pasa al pizarrón, y el alumno dice, pues no quiero, ¿y por qué? ¿Por qué voy a pasar al pizarrón? Es que tienes que hacer, pues no quiero. Los muchachos están retando a la autoridad, y así están creciendo. Su lenguaje, bueno, el lenguaje en las escuelas aquí en México es lo mismo que entrar a una cantina, ¿no? Sodoma y Gomorra. Están absolutamente sueltos. Nadie puede evitar que suceda. Eduardo, una cosilla. ¿Sí? Solamente una cosilla. En lo referente, ahí tienes razón, ¿vale? En lo referente a lo que es el tema de la Convención de los Derechos del Niño, la convención que fue firmada el 20 de noviembre de 1989, de hecho haya sido ratificada por más de 195 o por 195 estados. Los únicos estados que faltan por ratificarlo es Estados Unidos por un lado y Sudán del Sur, porque Somalia ya incluso también lo hizo, y Somalia lo hizo, la ratificó el 23 de enero de este año, en el 2015 de hecho, ¿vale? Y Sudán del Sur, que es un caso muy claro porque prácticamente es un estado que se ha independizado y que se ha incorporado a la ONU en julio del 2011, hace 4 añitos. Es un estado prácticamente muy nuevo y naturalmente está en proceso, todo esto está en proceso interno de ratificación, además de esta ley y además de muchas otras leyes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Estados Unidos?
¿ok? Y en mi opinión, de acuerdo a todo lo que tú has comentado ahora, lo que pasa es que están malinterpretando lo que es la convención como tal, porque la Es convención correcto. en ningún momento le quita el valor que tienen que, o en ningún momento dice los padres tienen que educar a sus hijos de esta y esta y esta forma. De hecho, por ejemplo, si tú miras los, el artículo 5, los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada de la comunidad, según establece la costumbre local, de los tutores, ta, ta, ta. Eso es el artículo 5. Ahí se hace énfasis en que los padres son los encargados de la educación como tal de los niños. Los padres son los que deciden. Los estados, en el artículo 14, los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres. Y en caso de o en caso de que no hayan padres representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que cuando un Estado decide ratificar una convención o un tratado o cualquiera de estos documentos, hay algunas veces que los encargados los encargados que ofrecen ese tratado, esa convención, dan algunas instrucciones y recomendaciones a varios países o a todos los países de lo que es, por ejemplo, eliminar, eso sí se ha hecho, que es, por ejemplo, eliminar el castigo corporal. Y Ujú. eso se ha entendido como, oh, ahora como padre, pero Ya no le ha puedo sido dar. una recomendación, ¿eh? Ha sido una recomendación, una instrucción, mire, su niño no aprende si coge y le da duro. Si coge y hizo algo malo y usted coge y su niño lo único que va a hacer es tener miedo. Y usted no va a hacer ni siquiera respeto. Es que le tiene miedo. Aquí viene el otro problema, el otro problema, Salwa. Ya tienes que comportarte de diferente manera con el niño, estoy de acuerdo. Y entonces tiene que ser una educación inteligente, sin golpes, sin Exacto. gritos, Ujú. sin amenazas. Viene el otro problema, Saula. ¿Quién le enseñó a los padres a ser padres de esa manera y a educar de esa manera sin gritos, si así nos educaron a nosotros desde pequeños? Y aquí Ujú. es en donde viene el gran reto para quienes nos dedicamos a esto. Cómo reeducar a los padres para que aprendan a educar a sus hijos. Ujú. Ujú. Ese es el reto que tenemos. Y bueno, podemos pasarnos 3 días hablando de esto, mi querida Saula, pero yo quisiera empezar con la presentación. Estamos de acuerdo, ¿Qué empieza. hacemos? Ante esta realidad que estamos viviendo, olvidándonos un poco ya del origen, es una realidad la que estamos viviendo. ¿A quién le echamos la culpa? Pues no lo sé. Pero es una realidad. Los niños ya no se les puede hablar fuerte porque los maestros los demandan. Ejemplos, hay miles de demandas de padres que porque regañaron a su hijo o le están exigiendo demasiada tarea o demasiados trabajos y lo están angustiando y lo demandan al maestro en los tribunales. Y el maestro pierde el trabajo porque los derechos están por encima de los niños, están por encima de cualquier ley. Y entonces, para conservar su trabajo, los maestros se quedan callados. Y ya permiten que los chicos hagan lo que quieran. Y ahora resulta que hay una ley por aquí que acaba de salir en donde los maestros no pueden reprobar a los estudiantes. Tienen que pasar las materias forzosamente. Y entonces el estudiante dice, bueno, voy a la escuela, nadie me puede reprobar, nadie me regaña, pues hago lo que se me pega mi regalada gana. ¿Sí? Y están absolutamente libres los chicos viviendo un libertinaje en lugar de un aprendizaje en las escuelas. Bien, considerando eso, llegamos a una decisión nosotros. Si alguien puede corregir el lenguaje, la conducta de los niños y de los jóvenes, y si no pueden los adultos, bueno, que sean los mismos niños y los mismos jóvenes quienes se corrijan entre ellos y que ellos pongan sus propias reglas para superarse como personas. Es el proyecto que tenemos, es el proyecto que realizamos. Nos llevó más de 10 años entenderlo, pero finalmente lo que vamos a presentar en la cumbre, Silvia, Salwa y quien nos esté escuchando, vamos a presentar un caso de éxito en México
con todo el sustento que ha hecho la doctora Salvo, y por eso hicimos esta alianza, es el porqué, la justificación y la exposición de motivos que vamos a presentar ante varios países antes de la cumbre, en una reunión que próximamente estarán invitados para conocerlo. Y mientras tanto, más que hablar de teorías y de lo que estamos, cómo creamos este proyecto, lo que quisiéramos hacer es explicarles qué es lo que hemos hecho para llegar a este momento. Déjenme ponerles, si están viendo la pantalla que les estoy mostrando. Sí, sí, estamos viendo y más que nada la bandera de México, que es muy bueno. Bueno, ¿sí están viendo la presentación en este momento? Sí, se está viendo. Muy bien, decimos nosotros que la corrupción es en las aulas y en la familia y no en las instituciones de gobierno. Es lo que presentamos para la cumbre de gobierno abierto que viene en este momento. Y el reto de lo que estamos haciendo es cómo documentar los resultados de éxito en la transmisión de valores entre niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo su conducta ética, cívica y social desde el centro laboral de sus padres y su escuela. Transparencia para niños, códigos de honor y conducta estudiantil y programa de conducta estudiantil. Lo que hicimos fue irnos a una reunión con empresas, grandes empresas en México. Le decimos, ¿por qué la rotación de personal, despidos y conflictos laborales existen? ¿Sí? Bueno, resulta que reunidos todos los directores de personal, les hicimos una presentación, y esto fue el 3 de mayo del 2012, en donde reunimos con ellos en su centro, en su sede, y les explicamos, no vengo yo a hacerles preguntas ni a presentarles algo, les vengo a hacer una afirmación categórica. ¿Por qué en las grandes empresas existe rotación de personal, despidos y conflictos laborales? Primero, tienen una repercusión de pérdidas económicas, de desarrollo y productividad, y el origen es la falta de formación humana en casa y en la escuela, en donde decimos que la educación y capacitación y evaluación de formación humana está ausente en las escuelas, de tal manera que nosotros tenemos la educación del conocimiento, que es un 5%, perdón que se me está adelantando se me está adelantando la pantalla, y de tal manera que con esta formación ingresan a la planta laboral, sin formación de valores. Eso es lo que está pasando en la planta laboral. Yo digo que el 5% es del conocimiento y el 95%, la razón de los despidos es por falta de formación humana en la educación del ser, en la educación del niño desde temprana edad. Y eso repercute cuando es contratado en las empresas o es contratado por el gobierno. No tiene ese orden y disciplina que requieren las empresas para trabajar. ¿Qué es lo que hacemos con los chicos? Les presentamos esto. ¿Qué es un estudiante de honor y ante quién? ¿Qué es un adolescente de honor y ante quién? Y se empiezan a reír los jóvenes, ¿no? Hombre de honor, mujer de honor, ¿por qué y para qué? Y se empiezan a reír los chicos. Y empezamos con que mi pareja es una mujer de honor, mi amigo es un hombre de honor, y finalmente, hombres y mujeres de honor confiables, dignos de nuestra amistad, cariño o amor, en su caso de las parejas, es lo que presentamos a los jóvenes. Y les explicamos que el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, sino que es la única manera. Eso lo dijo Albert Einstein. Y los empresarios del país están buscando líderes juveniles, confiables, cumplidos, responsables, productivos, y les ofrecemos esa certificación con aval internacional, que hagan un pacto de honor con su familia, su escuela y su sociedad. No me voy a detener en esto porque parece que programé mal la diapositiva, pero bueno, seguiremos con la presentación. Después de que hacemos eso con los chicos, empiezan a razonar ellos mismos y les decimos que si siguen con esa actitud, van a perder oportunidades laborales. La explicación es mucho más amplia, pero vamos a dejarlo así como un mensaje que los chicos aceptan, y lo aceptan bien. De tal manera que el objetivo de todo es llegar a entender qué pasa con los niños del tercer milenio, sus derechos, retos y desafíos. Y eso se lo explicamos a los adolescentes. Y los adolescentes nos están ayudando con los niños.
Y así es como los responsabilizamos, una conducta estudiantil positiva, un modelo para la transmisión de actitudes positivas en familia y la sociedad a partir de la escuela, educación social y emocional antes de enseñarles valores. Capacitamos a los jóvenes de preparatoria y universidad para que ellos sean los que vayan con los niños y expliquen a los padres que educar la mente de una persona sin educarla en moralidad es educar una amenaza para la sociedad. Eso lo dijo Teodoro Roosevelt. Pues nos quitaron el civismo y la moral en este país y ahora estamos pagando las consecuencias. El programa habla de emociones y actitudes al inicio del curso, se reflexiona profundamente en el significado de la corrupción, se reconocen contrastes culturales, aceptan diferencias sociales y se sienten factor de cambio los jóvenes universitarios. ¿Qué pasa cuando ambos padres trabajan y el abandono de menores que se provoca inseguridad? En la línea del tiempo y edad, cuando el niño nace y mientras el niño madura, la esperanza de intervención con éxito baja, los costos emocionales suben y los financieros crecen también. A eso se llama punto de quiebra y se define el grado de información y atención desde temprana edad. Empieza por la primaria. Y lo que encontramos aquí nosotros es que, se sigue adelantando esto, vamos a ver, ya entendí. Si nosotros queremos entender qué está pasando con los chicos, lo que está pasando con los chicos es que al no tener padres, sucede como dicen los psiquiatras, tiene un trastorno maníaco depresivo. Las manías que obtiene un joven por un estado de depresión que no alcanza a entender por qué, y no lo entiende, y no entiende por qué se siente así, y se siente así porque no están sus padres, están viviendo un estado de semi-orfandad, tengo padres pero no están. ¿Qué es la conciencia social colectiva en el entorno a valores? Hay una familia que rodea a un niño, y hay distintos niveles de percepción de los valores de toda la familia, y entonces el niño se confunde cuáles son los valores reales si toda la familia, uno dice A, otro B, otro blanco y otro negro. Y entonces cuando nosotros logramos que la información que se le proponga al niño no sea hablada, sino sea a través de la actitud de todas las personas adultas que lo rodean a diario. Y de ahí nos vamos tanto a la escuela como a su núcleo social y familiar en casa, como al trabajo de su papá. En eso consiste el sistema que hemos logrado, que los niños cambien de actitud y los jóvenes también. Cuando convencemos a los adultos de que ellos son, con su actitud y su lenguaje, los que están educando al niño. No se está educando el niño en la escuela. Las escuelas son los receptores del desorden de información, actitudes y conciencia de los adultos que rodean al niño en casa y que llega a la escuela a desahogar toda esa presión que tiene de confusión, porque nadie le explica lo que es bueno y lo que es malo. Para unos es bueno una cosa, para otros es bueno fumar, para otros es bueno tomar, para otros es bueno tener 5 novias, y el niño es lo que está observando todos los días. Y luego llega a la escuela y le enseñan una plática de valores, pues el niño se ríe, o simplemente no alcanza a entenderlo, porque lo que le están explicando en la escuela de que los valores son muy importantes, pues en su casa está viviendo otra cosa todos los días. En la escuela está 20 horas a la semana, pero la semana tiene 168 horas. Las otras 148 horas, las 128 horas, las está viviendo en su casa, con un ejemplo a lo que le están enseñando en la escuela. Siendo esto así, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, unificar métodos y sistemas para que tanto en la familia, en la escuela y en el trabajo de su papá, el niño reciba la misma información. Y por eso creamos el concepto de superhéroe de valores. Hoy el trabajo de mi papá nunca está con nosotros cuando más lo necesitamos, pero si le habla a su jefe, entonces sale corriendo, ¿verdad? Y nunca llega tarde. ¿Qué hacemos entonces? Pues nos vamos al trabajo del papá con el niño, y entonces el niño entiende cómo trabaja su papá y resulta que es el superhéroe de valores de la empresa, porque el niño escribe el código de ética del trabajo de su papá, y así es como involucramos a los niños con la familia, con la empresa del papá. ¿A qué le llamamos mapa social y familiar?
El mapa social y familiar es cuántos miembros hay en casa, los vecinos cercanos, familiares fuera de casa, amigos frecuentes en la casa, y pensamos que un niño o cualquier persona puede tener un mapa social y familiar hasta de 55, 60 gentes, en donde hay menores de 6 años, menores de 12, menores de 18. Ese es el mapa social y familiar en donde la conducta estudiantil se ve reflejada en todas partes. Se nos repitió esta lámina. Bien. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Transparencia y rendición de cuentas. Esto es lo que vamos a presentar el día 27 y 29 de octubre. Me fui muy rápido y quise hacerlo así, para que tengamos oportunidad de comentar lo que estamos haciendo nosotros en este programa. Finalmente, Salva, Silvia, esto que presentamos rápidamente, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, sí te estamos escuchando. Bien, esto que presenté rapidísimamente, es todo un proceso que lleva alrededor de 2 o 3 meses, la implementación tanto en escuelas como en empresas. En empresas es un poco más lento y estructurado porque ninguna empresa está preparada para capacitar a la familia de sus trabajadores. Están capacitados están preparados y tienen la infraestructura para capacitar al trabajador. Pero cuando llega Juventud Siglo XXI y Eduardo Vergara, pues resulta que no están preparados para un fenómeno tan extraño como eso de vamos a invertir en la familia de nuestros trabajadores. Hay una empresa en Costa Rica, de nuestro colega Jack Riper, que nos presentó, en donde hay una gran empresa, más de 7,000 trabajadores, que sí están haciendo esa inversión. Están invirtiendo en la familia, pero no están entendiendo lo que acabo de explicar, de cómo atender y cuidar a los niños, si resulta que esos derechos humanos han sido nuestra, no quiero calificarlo, pero ha sido una de las razones por las cuales no se ha entendido en los adultos, tanto en los padres como en los maestros, que hay que respetar a los niños, sí, pero hay que protegerlos a ellos mismos también de sus propios errores, y no han sabido cómo hacerlo. Y yo creo que es una de las razones, entre muchas razones más, porque la violencia es multifactorial lo que está pasando en el mundo. Están las drogas, las armas, hay 1000 factores, el alcohol, las drogas, lo que provoca la violencia. Sin embargo, para mí, en lo personal, el origen principal de todo es la falta de orden y disciplina con la que están creciendo los niños y los jóvenes, por ese mal entendido de lo que significan los derechos humanos y proteger la integridad física y emocional de los niños. Se les está dejando sueltos y ellos están tomando sus propias decisiones sin orden y sin disciplina. Y yo creo que es lo que está pasando aquí. Esto lo vamos a presentar próximamente. Tenemos 3 reuniones más adelante. El día 6 de octubre, próximamente, nos presentamos con esos mismos industriales que habíamos reunido en esta zona. Son grandes corporativos. Vamos a exponer entre ellos vamos a hacer un debate, no es una conferencia. Es un debate del por qué la corrupción en sus empresas. No vamos a hablar de la corrupción del gobierno porque eso ya está en todos los periódicos todos los días. No, vamos a hablar de la corrupción que hay en tu empresa, cómo te roban, cómo faltan, cómo contratas un excelente ingeniero en sistemas y resulta que al día siguiente lo corres porque anda persiguiendo a todas las secretarias, o simplemente llega con aliento alcohólico, o no llega o llega tarde. ¿Por qué? Porque toda su vida, como dijo muy bien la doctora Salvo, en la escuela lo hicieron un excelente técnico y un pésimo ser humano. Sacó 10 en todo y tiene mención honorífica, sí, pero también tiene 7 novias y se acostumbra a robarse los celulares de los compañeros, ¿no? Y no deja de ser brillante el joven. Ese es el problema que vamos a discutir con los empresarios. ¿Por qué? Y está en la selección de personal, y está en la reeducación, en la formación de valores y en la formación de una persona. Eso es el 6. El 8 de octubre llevamos a estos niños con los que hemos trabajado este proyecto y a estos jóvenes que ya se paran enfrente de su escuela a decir soy un estudiante de honor y ciudadano del mundo. No diré malas palabras, no copiaré en los exámenes,
No llegaré tarde a mis tareas, respetaré a mis maestros y lo más importante, me haré responsable de los niños de mi comunidad menores de 15 años. Esa es la responsabilidad que está aceptando un joven de 16, 17 años. Ya lo logramos, Silvia. Ya lo logramos y lo está viendo Salo. Estamos logrando que los mismos jóvenes retomen su disciplina, su orden, pero no por amenazas y castigos ni regaños, ni premios tampoco, no. Es porque los llevamos por un camino de conciencia de que o van por ese camino o se van a destruir ellos mismos. Esto ya lo logramos y lo vamos a llevar a la Cámara de Diputados el día 8, al Congreso de la Unión, a presentarlo a todos los legisladores, una exposición un poco más documentada de lo que estoy comentando ahorita. Esto es una sola entrevista. Lo llevaremos con profesionales en cada una de las áreas. Hablé de muchas especialidades en este momento, cuestiones pedagógicas, psicológicas, psicología de masas, movimientos que hay, partes comerciales, los grandes corporativos en el mundo que tienen profesionales que mueven la publicidad a tal grado y de tal magnitud que convencen a masas y convencen a los niños y a los jóvenes de que tomen actitudes de consumo muy agresivas y que se dañan ellos mismos. Es lo que vamos a presentar en el Congreso de la Unión. Pero no llevamos una protesta, no llevamos una queja, llevamos una solución demostrada y estamos pidiendo que se legisle y pediremos que se hagan leyes que equilibren esas leyes. No estamos en contra de los derechos de los niños, de ninguna manera estamos en contra de ese tratado que se firmó. Por supuesto que tenemos que defenderlo y acatarlo, no por ley, sino por convicción, pero también tenemos que ofrecerle al país y al mundo, y a Latinoamérica, una herramienta que mantenga el equilibrio entre los derechos de los niños y entender lo que significa una educación de calidad y una educación humana, que sean seres humanos sensibles a ellos mismos y a su sociedad. Y finalmente, el día 20 de octubre, en un lugar en la Ciudad de México, invitaremos a esas, teníamos respuestas, Salva, de 27 países que respondieron la encuesta favorablemente, pero nada más 17 tienen representación diplomática aquí en México, porque Bosnia, Herzegovina, Libia, ¿quién más? Bahrein también nos contestó. Hay varios estados que respondieron la encuesta y que no tienen representación, aquí no tienen una embajada, y ya veremos cómo llegamos a ellos, pero esos países que respondieron, estamos invitando a su embajador a que nos reunamos y que conozca lo que estamos presentando, conozca a los niños, conozca a los jóvenes, conozca a los empresarios, y le estamos ofreciendo que aplique el modelo y que haga una prueba. Van a decir, muy bien, perfecto, y siempre dicen los países, bueno, ¿y esto cuánto cuesta, no? ¿Y cuánto me cuesta? Ya te entendí, ya lo acepté, y es muy sencillo lo que vamos a hacer con los embajadores. Les vamos a ofrecer que compren, porque no vamos a regalar nada, un pequeño modelo para 5 familias de la embajada donde están trabajando, familias mexicanas que tengan niños. Y la prueba de cómo puede cambiar la actitud de un niño y de un joven en 2 semanas, se los ponemos en la mesa. En 3 semanas se corrigen y en 5 semanas, bueno, en 5 semanas trabajando con este modelo ya los niños quieren ser el Papa y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esto no es de papeles ni exposiciones como se los vamos a presentar los embajadores, esto es vívanlo, conózcanlo, y quien nos va a evaluar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, o no es verdad lo que decimos, va a ser su propio personal que no conocemos. Simplemente les aplicamos el programa, se lo dejamos en la embajada, ustedes lo aplican en las familias de sus trabajadores, desde la señora del aseo hasta el más alto funcionario de la embajada. Elijan quién tiene familias, quién tiene hijos, desde primaria hasta nivel superior, y con ellos trabajamos. Nunca nos entrevistaremos con los niños ni con los jóvenes. Lo haremos directamente en la embajada para que ustedes lo apliquen. Y si esto funciona, señores, se lo pueden llevar a su país. Y estaremos platicando con muchos países, mi estimada Salva. Y por supuesto Silvia nos va a acompañar. Es lo que tengo que decir y muchas gracias por esta oportunidad, mi estimada Silvia.
Vaya con los aplausos. Es para los dos, Alba. Sí, sí, definitivamente es para los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salwa y Eduardo, por la brillante información que acabas de darnos y de verdad que lo que sí, Eduardo, no sabía que estabas las 2 veces más aquí en Perú, o sea, son 4. Bueno, tendrás una multa pues por no haberme comunicado estos 2 viajes que has estado aquí en Perú. Pero bien. No, un viaje relámpago con tu congresista César Sumaeta Flores, ¿sí lo conoces? Sí, sí, seguramente, sí, claro que sí, pero bueno, el tema es, yendo para la doctora Salwa, sobre la exposición que ha dado sobre la educación integral, muy interesante, sobre los valores y ética, definitivamente sí, es muy importante, pero quisiera preguntarle a la doctora Salwa, quién es y qué hace pues Children, no se habla mucho el inglés, education, y quisiera que nos explique pues la doctora Salwa, referente a su institución, qué viene haciendo en Alemania y todo Europa. Claro, Silvia, con mucho gusto. Te comento, es Children Rights Education, educación en derechos para los niños. Nosotros lo que somos es una organización de la sociedad civil que lo más importante que tenemos para nosotros es la educación y la educación en forma integral, en la base de respeto, en la base de libertad, en la base de igualdad, de dignidad, tanto propia como de los otros. Y eso, por ejemplo, se está viendo hoy en día muy específicamente así, porque, por ejemplo, si yo estoy ahora viviendo en Berlín, estoy viviendo en Alemania, y Berlín es prácticamente una ciudad multicultural. Ya no encuentras solamente gente de Berlín, ya encuentras gente de prácticamente cualquier parte del mundo. Y eso implica que cada una de esas personas tienen una, una historia, cada una de esas personas tienen unas costumbres, tienen unos valores que tenemos que aprender a respetar, que los niños tienen que aprender a respetar, tienen que aprender a ser tolerantes, porque nuestras culturas en todo el mundo son muy diferentes y eso también tienen que aprender los niños, tienen que adaptarse y conocer la nueva forma en la que está cambiando el mundo. Ahora ya no somos países, ahora ya somos el mundo prácticamente. Entonces nuestra misión es trabajar por afianzar e interiorizar estos derechos y estos valores positivos. Valores positivos, te hablo, por ejemplo, de la cooperación, respeto, imparcialidad, inclusión, respeto a la diversidad, la responsabilidad, aceptación, aceptarnos los unos a los otros, todas estas cosas. Y todo partimos también de los núcleos familiares, como bien ha dicho Eduardo, de la familia, siguiendo por jardines, colegios, institutos, y desde que hicimos la alianza con Eduardo estamos también interesados en entrar en el tema de empresas y todas estas cosas. En todo lo que ha dicho Eduardo, que ha sido muy importante y muy interesante, me gustaría simplemente retomar el punto es muy cierto que los niños aprenden sobre los ejemplos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. Y ya lo decía, por ejemplo, la pequeña historieta que dice, el padre le dice a su hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le responde, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Esto entonces es muy importante y lo que nosotros le enseñemos a nuestros niños, ellos lo aprenden y es con eso con lo que van a crecer. Y eso tenemos que controlarlo, tenemos que aprender nosotros mismos como adultos a también reflejarlo, a que los niños sepan que ya no es solamente ellos, es la sociedad, es prácticamente el mundo en el que convivimos. Y eso es lo que hace Children Right Education, tratar de focalizar esfuerzos para que los niños aprendan sobre estas cosas y sobre todo lo que hemos discutido con Eduardo, ¿no? Que vean que hay corrupción, pero que se tiene que trabajar y que respeten a la gente. Eso es lo que hacemos nosotros. Sí, doctora Salwa, ¿qué proyectos desarrollan gobiernos europeos en beneficio de la infancia? Eso es muy interesante porque
En Europa, como tal, hay muchos proyectos y hay muchos programas orientados a lo que son los niños y las niñas y los jóvenes en general. Me voy a tomar el atrevimiento de compartir nuevamente mi imagen, mi pantalla, porque me gustaría hablar con ustedes sobre, por ejemplo, el gobierno alemán. El gobierno alemán es uno de los prácticamente líderes en programas y proyectos desarrollados para los niños, para sus comunidades y para los niños también que vienen evidentemente de otras partes del mundo. Es entre los tantos proyectos, ¿pueden tener acceso a lo que yo estoy viendo ahora? ¿Tienen acceso a mi pantalla? Sí, se ve, Perfecto. solamente amplíalo. Sí. Perfecto. Entre las cosas que tenemos ahora, hay programas muy buenos. Están los programas, por ejemplo, no sé si ustedes conocen sobre los que son las ciudades amigas de la infancia, que es un programa que empezó por UNICEF ya hace más, déjame ver, en 1996, si mal no recuerdo, y el programa tiene como objetivo simplemente acondicionar, buscar las mejoras de lo que es la ciudad para acondicionar y adaptar todo también a lo que son los niños, las niñas y los adolescentes, a sus necesidades y esto. O sea, le están dando importancia a lo que son las opiniones y los deseos de los niños, a que sean escuchados, a que tengan realmente una voz y no solamente sean niños que tienen que esperar a cumplir 18 años para poder hablar, votar y elegir y participar en lo que es su comunidad. Entonces, ese es un programa muy bueno y hay otras cosas, hay otros programas como este que se llama aquí Mini München, que este programa me gusta mucho porque es una ciudad para niños. Ellos la ejecutan, este programa también es muy, muy viejo, ya lleva más de 32 años haciéndose en Alemania, o sea que hace más de 32 años prácticamente que el gobierno está pensando en sus niños y es normal porque igual Alemania tiene muchos problemas de población en cuanto a población vieja. Solamente las últimas estadísticas, si mal no recuerdo, o estadísticas hace un par de años eran que apenas de cada 1000 habitantes había 8 niños, nacían 8 niños apenas. Es una de las poblaciones más viejas de Europa, después creo que de Italia. Y este proyecto de ciudades, de ciudades para los niños es muy, muy bueno, porque en este proyecto participan la ciudad, el gobierno como tal, por ejemplo, en Múnich, hacen una mini ciudad para que puedan los niños ir y jugar a lo que es ser adultos. Entonces tienen muchas, quería entrar aquí, tienen muchas, los niños aprenden mucho de lo que es la vida de los adultos, de lo que viene más adelante cuando ellos crezcan. Aprenden, por ejemplo, a hacer elecciones, ellos pueden participar para ellos mismos, convertirse en los alcaldes, ellos tienen que trabajar entre comillas, no trabajos forzosos ni mucho menos, simplemente para que entiendan el concepto de que las cosas no simplemente es pedir y ya lo recibes, no, ellos tienen que trabajar para ganar un poco de dinero, que es el dinero del juego. Es una estructura bastante bien montada, donde ya ves que construyen casas, ellos tienen trabajos, por ejemplo, que desean hacer para conocer cómo se hace, también si se puede, lo logran. Es una mini ciudad para niños donde lo más importante es que los adultos no estamos permitidos, porque los adultos no dejamos que los niños se expresen, los niños no pueden simplemente ser ellos cuando están con sus adultos. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo haga música, que estudie guitarra, pero mi hijo resulta que quiere batería. Y yo no quiero que él haga batería, yo quiero que haga guitarra. Al final eso es lo que yo pago, ¿no? Y esas pequeñeces no dejan que el niño simplemente sea como tal. Ahí como ven, por ejemplo, es la mini ciudad, incluso tiene nombres de calles, es toda una mini ciudad donde los niños simplemente van, se inscriben y hacen lo que nosotros adultos hacemos en la vida real. Eso es un proyecto muy, muy interesante que se hace, he visto que se hace ya en más de 100 países. En Alemania son más de 40 ciudades que desarrollan este proyecto. Ahí, como pueden ver, los niños aprenden a hacer absolutamente de todo.
Ahí los niños se aprenden también a ser lo que son ciudadanos responsables, aprenden a separar basuras, a cuidar su ciudad, todas estas cosas van aprendiendo poco a poco y lo van aprendiendo con la práctica. No es llegar, sentarse con el concepto que tiene Eduardo de que lo aplica mucho, de, no te sientes, no des una clase, ponlos, haz, que ellos mismos lo hagan, lo practiquen, lo conozcan, lo vivan y es cuando van a aprender. Eso es lo que más me gusta del concepto que tiene Eduardo en todo lo que hace. Y entre otros programas también pues, está, por ejemplo, el Spielleitplanung. No lo hacen en todas las ciudades de Alemania, pero también es muy interesante porque ellos lo que hacen los gobiernos es que en cosas tan elementales como es, vamos a hacer un campo de juegos, un parque de juegos para los niños. ¿Quién sabe de eso? No sé yo como adulto. ¿Qué quieren los niños? Entonces ellos invitan a los niños de la zona, les dan, por ejemplo, un papel, un lápiz si no pueden hablar, los niños dibujan cómo les gustaría que fuera ese campo, ese parque de juegos y lo que ellos realmente desean. Eso es darle opciones, darle participación desde temprana edad y que el niño emprenda que él tiene realmente una voz, un derecho, un voto, habla y son tomadas sus ideas en cuenta, entre otras cosas. También existen los consejos de jóvenes donde los mismos jóvenes en los colegios se organizan y determinados números de jóvenes pueden participar también hasta en lo que es la alcaldía, pueden llevar sus opiniones, pueden decir, por ejemplo, que les gustaría cambiar. Evidentemente no todo se cambia, pero tienen una voz y eso los hace sentir importantes, eso los hace sentir que te estamos escuchando, que eres importante, no te estoy prometiendo que te voy a dar absolutamente todo lo que quieras, pero el primer paso es escucharte. No solamente eres alguien que va a tener voz y voto en 18 años, eres alguien que ya está contando como ciudadano y esto es súper importante para los niños. ¿Qué más les cuento? Esos son los principales proyectos que yo podría rescatar de lo que se hace aquí en Alemania, entre otras ciudades europeas, y que en mi concepto son muy interesantes y dan también valor a lo que es la población infantil. Y ellos lo disfrutan mucho y se sienten valorados, que es lo más importante también. Doctora, ¿qué opinión tienen los países sobre involucrar a menores más en participación ciudadana? Ya, eso lo hemos descubierto ahora con Eduardo, que exactamente cuando lanzamos la encuesta de transparencia y rendición de cuentas, donde hicimos un par de preguntas muy sencillas. ¿En qué país resides? El grupo de edad en la que te encuentras, qué tan importante crees que es involucrar y hacer partícipe a los niños y jóvenes en el interés público, según tu opinión, qué tanto crees que valoran los gobiernos de los países la opinión de los jóvenes, los conceptos, crees que conceptos como transparencia, rendición de cuentas podrían aprenderse desde temprana edad. Y con esas preguntas hemos descubierto muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nos han apoyado, te muestro los resultados aquí para que podamos verlos también. Superior de valores, submit. Opala. Y la última, resultados. Déjame ver si están viendo lo que yo puedo ver, que es la encuesta como tal. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, ahí están, por ejemplo, los países que han participado. Argentina, Bahrein, Bosnia, Herzegovina, Canadá, Chile, Colombia y una lista completa de países prácticamente, agregando también a Kenia, que ha sido el último país que ha entrado. Y ya puedes ver que entre las preguntas más importantes está, por ejemplo, ¿qué importante crees que es involucrar y hacer partícipes a los jóvenes en asuntos de interés público? Muy importante, el 75%. O sea que el 75% de todos estos países que nos escribieron y que nos dieron sus datos y que nos dijeron, mire, sabemos que
la niñez y los menores tienen una parte importante, son una parte vital y son países que saben y conocen la importancia de todas estas cosas. La opinión que crees, por ejemplo, según tu opinión, ¿qué tanto crees que valora el gobierno del país donde resides la opinión de tus niños, niñas, jóvenes? Muy valorada, tan solamente el 9,67%. O sea que el 35,48% de los países piensan que la opinión de los jóvenes no vale. Ese es el sentimiento que la gente tiene, ¿eh? A pesar de que ellos votan y dicen es muy importante, realmente no está siendo valorada como tal. Y la otra pregunta muy importante que hicimos fue, conceptos como transparencia, rendición de cuentas, ¿pueden aprenderse a temprana edad? Sí, 96% dicen que sí, pueden aprenderse a temprana edad. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora con Eduardo. Ya conocemos los resultados de la encuesta, ya sabemos que es un área muy importante a trabajar y creemos que podemos lograr algo si seguimos presionando poco a poco. Bien, doctora. Eduardo, ¿estás en línea? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, hay unas preguntitas para Eduardo. Quisiéramos, Eduardo, que nos expliques por qué estos últimos años trabajas con niños de primaria en el tema de educación cívica y social. Y si tenías pues más de 10 años trabajando en éxito con estudiantes universitarios. Es correcto, Silvia. Tomamos esa decisión porque simplemente por los datos que empezó a bajar la delincuencia, aumentar la delincuencia, pero a bajar de edad la delincuencia. Y cuando empezamos a ver que una niña de cuarto año de primaria, o tres niñas de cuarto año de primaria se ponen con un cúter en la mano a amenazar a la maestra para que les cambie la calificación porque las iban a regañar en su casa, empezamos a ver que aumenta de 300 niñas a más de 1,800 al año siguiente, niñas embarazadas de 10 años. Esos números en una reunión que estuvimos nos alarmaron y dijimos, bueno, estamos trabajando con estudiantes de nivel superior y estamos teniendo éxito, pero algo está pasando, ¿sí? O sea, y empezamos a bajar de edad estos programas hasta que finalmente, y muy complejo porque tú lo sabes, casi en toda Latinoamérica, yo creo que en todo el mundo, una asociación civil dedicada a la educación, pues es muy difícil que te dejen entrar a una primaria y a una secundaria. Es prácticamente imposible. De tal manera que hicimos toda una estrategia de cómo, y finalmente lo logramos, ya estamos hasta en preescolar, y ya llegamos también a algo que se llama, y en otro tema, en otro momento lo platicaremos, un estudio aquí en México que le llamaron los invisibles, los niños de 0 a 6 años, que no tienen políticas públicas, presupuesto ni capacitación para esos niños. Y considerando que un ser humano se forma de los 0 a los 6 años, la pregunta es, ¿qué hacemos con más de 5 millones de madres solteras menores de edad que están trabajando y tienen niños de 0 a 6 años? ¿Cómo están creciendo esos niños, verdad? Esa fue la razón por la cual decidimos irnos hasta los 0 años, ¿no?, para trabajar en eso, Silvia. Sí, Eduardo, ¿cuál fue tu primera experiencia internacional en temas de educación? Sabemos muy bien que en el año 2005 estuviste en Punta del Este, Uruguay, la cumbre de Iberoamericana, en la cual estuve presente yo también, y ahí es donde nos conocimos y empezamos pues a trabajar en alianzas estratégicas. Y bueno, ahora espero trabajar con ustedes porque un granito de arena, cuanto más va creciendo, pues se hace más sólido. Efectivamente, Silvia, fue en el 2005, estando en Nueva York, en el 2004, con un grupo de jóvenes, el embajador que estaba de México en Naciones Unidas, hizo la recomendación con Jorge Morán, que tú lo conoces muy bien, que es ahí tu compatriota en Perú, que es el dueño de este concepto del Consejo Iberoamericano de la Educación, y nos recomendó
invitar a la cumbre. Cuando me llega la notificación, pues les contesté, pues ustedes se equivocaron, porque yo estoy viendo que este Consejo Iberoamericano, pues invita a rectores, invita a investigadores de la educación. Le digo, yo soy un empresario dedicado al comercio internacional y de pronto decidí meterme a esto por culpa de mis hijos, porque entraron a la universidad y yo quería entrar con ellos y por eso inventé Juventud Siglo XXI, para tener un pretexto de entrar a la universidad, porque para empezar les daba vergüenza que los llevara su papá a la universidad, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Pues inventé Juventud Siglo XXI y así empecé hace 16 años. Cuando les contesto que estaban equivocándose al invitarme a la cumbre, me dijeron, no, no lo estamos invitando, ni le estamos dando nada, es un formato como los Óscares, está nominado, pero no ha ganado nada, tiene que ir a competir lo que sabe hacer con los profesionales de Latinoamérica. Dije, bueno, a eso sí voy. Yo llegué dispuesto a pelearme con todo el mundo, con lo que yo decía, y si tú recuerdas, Silvia, nos llevamos todos los premios por una sola razón, porque de los 400 rectores o directores que llegaron de los 17 países reunidos, el único que llevó una propuesta de educación cívica y social era yo. Nadie había propuesto esa formación. Yo dije, bueno, pues entonces me llevé el primer lugar de todo porque era el único competidor. Así es que entramos en un debate muy fuerte y finalmente al año siguiente me nombraron director del programa del Consejo de Valores para toda América Latina, y de ahí, pues bueno, viene toda la historia de los amigos que tú y yo conocemos, educadores en Iberoamérica, que hemos mantenido el contacto permanente en todos estos años, ¿no? Sí, muy interesante fue en Uruguay y bueno, y también pues tuvimos el honor de estar con Luis Miguel Ángel Cornejo, y tu compatriota, ¿no? Definitivamente, y mis condolencias. Bueno, muy interesante. Hay otra preguntita, Eduardo. ¿Cómo es que te eligieron para participar en la cumbre global que se realizará pues hoy muy próximo en México en este año, y cuál es el tema en sí? Sí, yo entiendo, dicho por la embajada americana, que fue la que me invitó. Soy ex becario de la embajada, tuvimos una oportunidad de ser becado por la embajada americana, el gobierno de los Estados Unidos, en el 2002, para ir a conocer allá en diferentes estados de la Unión Americana cómo tratan la delincuencia y cómo tratan el problema de los jóvenes primodelincuentes, que le llaman, los primeros jóvenes que delinquen, y pues tienen todo un sistema integrado en Estados Unidos muy complejo, como lo acaba de mencionar Salva. Yo creo que en Estados Unidos todavía lo es más. Me decía el sheriff del condado de Los Ángeles, me decía, imagínate la complicación que tenemos aquí, Eduardo, porque nada más el examen de licencias lo tenemos en 70 idiomas y 22 dialectos, para que la gente pueda hacer su examen y le den una licencia de manejo. Y con esa experiencia invitaron a participar en estos debates de gobierno abierto al tercer sector, que le llaman, al cuarto sector, perdón, que es la sociedad civil. El formato fue en todos los países, la Presidencia de la República, el instituto que tiene que ver con acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas de todo el mundo, y la academia, con los institutos de investigación. Hicieron una comisión tripartita, y aparte invitaron a la sociedad civil libre, el ciudadano de a pie, que obviamente ni tan de a pie, porque ya estoy conociendo que todos los colegas que estamos metidos en esto, pues ya tienen una carrera muy grande en activismo social y cívico, y así fue como me invitaron. En los webinars que hay, en las discusiones que hay, siempre he planteado este tipo de situaciones, y pues estamos descubriendo, Salva y yo, que yo pensé que eso nada más pasaba en México, pero eso nos pasa a todos. Creemos que lo que nos pasa en nuestra familia es lo único que nos pasa, pero no, le sucede al mundo entero. Y el mundo entero se queja de que no hay participación ciudadana, el mundo entero se queja de que los niños ya están sueltos, de que no hay valores, de que no hay principios, pero está pasando en todo el planeta. Claro,
con algunas excepciones de esto de los valores en los países en donde hay guerra o guerrilla, Somalia, Angola, extremos de la violencia. Ahí no podemos hablar de valores, ¿verdad? Hay que buscar otra solución en esos países que tienen una violencia extrema. Y finalmente, el contexto y el consenso internacional que estamos haciendo ahorita, yo creo que esta oportunidad que nos da de participar en la cumbre global nos va a permitir encontrar precisamente eso, soluciones globales. No tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, ponemos en la mesa lo que estamos haciendo, los resultados que tenemos, y lo vamos a compartir con países de los 4 continentes. 4 continentes son los que nos respondieron, y 4 continentes son los que estamos invitando. Desde Suiza hasta Somalia, ¿sí? O hasta Kenia, o hasta países pequeñitos o muy atrasados en su desarrollo. Les vamos a proponer este modelo, porque así lo hicimos aquí en México. El modelo funciona igual en una primaria pública, en una zona marginada que tiene 680 niños, como en una zona menos marginada, un poco privilegiada económicamente, en una primaria privada con no más de 100 niños. La respuesta fue la misma. El modelo funciona igual con niños pobres que tienen para comer, ¿verdad? Y con niños, digo, que no tienen para comer, y con niños que llegan en carro, sus papás todos los días a la escuela a dejarlos. Funciona igual. Y tienen los mismos problemas, no tiene que ver con la riqueza o la pobreza, la falta de valores. Y eso es lo que vamos a proponer ahora en la cumbre, es la gran oportunidad que tenemos, Salva y yo, de ser escuchados. Pero más que ser escuchados, como decía Salva, yo no soy partidario de dar conferencias ni clases de valores. Una clase de valor, yo creo que hasta yo me duermo, ¿no? No, hay que salir a la calle a hacer las cosas. Hay que enfrentar la realidad y hay que enfrentar a los chicos con su propia realidad, para que entiendan y comprendan y acompañarlos. No hay que educarlos, hay que acompañarlos nada más, para que cuando cometan errores se les explique que están cometiendo un error. Eso es lo que vamos a presentar en la cumbre, estimada Silvia. Bien, Salwa, bueno, ha enfocado bien el tema de educación integral, ¿no? Para combatir la pobreza, ha hablado sobre una educación gratuita, definitivamente, pues, ha enfocado el tema de valores, ética, bueno, las oportunidades, la equidad, la participación. Eduardo nos ha hablado sobre de los proyectos que va a presentar ahora en la cumbre, y fue muy interesante el enfoque del mapa social. De hecho, han hecho toda una investigación de trabajo de manera en alianzas, ¿no? Esta alianza estratégicas que es muy importante. Hay algo que voy a explicar un poquito en Perú, ya lo dijiste, Eduardo, Perú y México, bueno, sí, se parecen primos hermanos, definitivamente. Y lo que sucede acá con respecto a la educación, lo que sucede aquí con los padres de familia es que les interesa, pues, tener una brillante nota, les interesa ser genios, les interesa, pues, que de una vez se vayan de la casa y estén, si es posible, todo el día en el colegio. Le dejan toda la responsabilidad a los padres, a la institución, al Ministerio de Educación, pues, pero como lo ha dicho bien claro la doctora Salwa, no les importa, pues, que se llenen de información, y información tenemos mucho ahora en lo que se refiere a internet, pero no hay la parte, pues, de valores y ética, y eso, pues, es sumamente responsabilidad de nosotros los padres. Si bien es cierto, la institución y los profesores dan el conocimiento, pero los padres, nosotros, que somos, pues, madres, más que nada madres, somos los que tenemos que dar el ejemplo, no hablando, sino demostrando, pues, en el tema de valores y ética. Y eso lo ha resaltado muy bien la doctora Salwa, de lo que viene trabajando. Igual, Eduardo, definitivamente hay mucho que hacer, pero yo quiero agregar algo de acuerdo a la investigación que venimos trabajando, y la que, digamos, he sido como Daniel Carrión, que es un médico de Perú,
trabajó en base a su experiencia. Algo así, sí, algo similar, he trabajado el tema de esto, de lo que ustedes vienen haciendo. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos, que pedimos que apostar para la educación si ningún gobierno apuesta por el tema de desarrollo económico, social? Y esto, pues, así explicar de manera muy sencilla, poniéndome en el ejemplo mío o en el ejemplo de muchos hogares. ¿Qué vamos a hacer en Perú si tenemos un sueldo mínimo de 750? Pues que imagínate, algo así parecido a $200 aproximadamente. ¿En qué momento tú le puedes dar una oportunidad a tus hijos de querer ir a un buen estudio, querer que sean profesionales o que tengan un buen trabajo? Con 750, ¿quién puede? O sea, no podemos comer bien, digamos, no podemos vestirnos bien, y lo único que hacemos es subsistir y sencillamente dedicarnos a pagar, pues, el agua, la luz, el teléfono y otros servicios básicos. Entonces, yo creo que los gobiernos deben ver esto ya el proyecto que tienen ustedes, es, pues, ver el Producto Bruto Interno y tratar de racionalizar, digamos, sueldos dorados que existen, y de apostar de ese Producto Bruto Interno, apostar un presupuesto, pues, jugoso, para poder apostar por el proyecto que ustedes vienen haciendo. Porque si vamos a decir apuesten por la educación, pero si no vemos nuestro presupuesto, y sabiendo que tenemos dinero porque somos un país biodiverso, entonces lamentablemente mucho dinero que existe se va a otras categorías y no se van a programas sociales, como el caso de ustedes, ¿no? O sea, digamos, nadie quiere trabajar en programas sociales netamente educativos como el caso suyo. Sí existen en nuestro país programas sociales, pero son, pues, asistencialistas. Entonces, eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo lo veo desde un punto de hogar, he visto experiencias de hogares en que sueñan mucho, quieren tener oportunidad, quieren hacer muchas cosas, y hay familias que hay hijos que tienen niños talentosos, sobresalientes, pero si no hay la disponibilidad económica, ¿qué hacemos? Sencillamente nos quedamos así privados. Es igual, yo conozco experiencias, de repente en México lo sucede, no sé si en Alemania, no creo Alemania, porque en Alemania tiene muy buenos ingresos y están muy bien económicamente, su desarrollo económico está muy bien. Bueno, Salva ya más adelante explicarás, pero lo que sucede en Perú es lo siguiente, de que muchos salen de la universidad, han gastado tanto dinero, pero llegan terminando a ser taxistas, llegan terminando a hacer otros oficios, ¿no? Y otros que de repente nunca han ido a la escuela, ni a la técnica, ni a la universidad, pero se han dedicado al negocio informal y como ejemplo son Reyes de la Papa, de Limón, etcétera, o ambulantes, pero tienen mucho dinero, pero por la formación, digamos, no saben usar bien sus recursos, y lo único que se dedican, pues, es al trago, a tener más mujeres, viven una vida desordenada. Pocos, algunos de repente sí, que con el dinero que han logrado amasar, sí se dan cuenta, pues sufrieron, y ahora pues quieren que sus hijos estén en otro estatus, en otro nivel. Bien, para terminar, yo quiero también decir de lo que viene haciendo la organización Saber. Viene trabajando del año 2003, nunca hemos trabajado gracias al Internet solos. Desde que apareció el Internet empezamos a trabajar en alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas, y lo que nosotros venimos haciendo es de manera integral trabajar con profesionales a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, así como ustedes, tratar de hacer ese intercambio intercultural en lo que se refiere a la educación, porque ya estamos en una era global, estamos en la era de la sociedad del conocimiento, que no solo debe ser para nosotros, sino de manera para todos, integral. O sea, debemos trabajar de manera en conjunta. Entonces, Saber siempre se ha focalizado o se ha situado
de recoger los conocimientos de ustedes y tratar a través de este canal o de repente vía presencial, dar a conocer al mundo y dar a conocer al país de Perú, para que sus experiencias puedan servir de repente para los planes de gobierno, para algunas instituciones públicas o privadas. Definitivamente no somos dueños de la verdad, ni nadie, pero el grano de aporte que ustedes vienen haciendo es sumamente importante y valioso. Entonces, lo que yo también informo, que también tenemos, pues, estamos en la etapa de investigación y gracias a la alianza de otra empresa, hay una plataforma denominada formandociudadanos.com. Es una plataforma que también vamos a enfocar a los padres de familia, los temas más o menos similares a los de ustedes. Todavía estamos en la etapa de investigación porque hay muchos, aquí en Perú no tenemos el apoyo de investigación, entonces lo hacemos con nuestros propios recursos. Y también tenemos una plataforma de observatorio de enseñanza y aprendizaje, que en este momento, como tú bien sabes, Eduardo, lo conoces al señor Heriberto Sánchez del municipio de San Juan del Lurigancho. Estamos tratando de hacer alianzas y con muchos municipios a nivel rural, y espero que ustedes también se involucren para trabajar con los municipios, porque esto es muy importante, digamos, compartir las experiencias y todos los trabajos de investigación. Bien, Salwa, no sé si quieres agregar algo más, y Eduardo, para ya poder finalizar y tomar un delicioso desayuno y compartir pues con ustedes, bueno, ya para Salwa es un delicioso almuerzo, ¿no? Bueno, nos explicarás qué tipo de almuerzo hoy día has preparado. Y bueno, doctora, no sé, algo más que agregar. Sí, solamente una última cosita. En lo que decías con respecto a la parte laboral, tienes toda la razón. La parte de los salarios, tienes toda la razón. Pero el problema es que yo creo que hoy en día tenemos el listón muy, muy puesto en alto. Hoy en día la gente solamente quiere ser el gerente, solamente quiere ser los puestos más altos de lo que sea. La gente no quiere trabajar, pero quiere ser reconocido. Ese es un problema muy grande que tenemos. ¿Por qué? Como yo lo veo, el problema es que estamos convirtiéndonos, y ya de hecho somos simplemente sociedades materialistas y sociedades que acumulan posesiones, y dime qué tienes y te diré lo que eres. Y esto, cuando nos convertimos en eso, cuando somos simplemente enfocados en este punto, todo nuestro universo nos vuelve indiferentes, nos vuelve hostiles, nos llena de conflictos y nos llena de escasez. Tenemos mucho pero no tenemos nada, o tenemos mucho pero no tenemos suficiente para mostrarle a todo el mundo que realmente tenemos lo que tenemos. Claro que esto es un problema muy, muy, muy grande, y no solamente se vive en Perú, sino que se vive internacionalmente, y es un problema global que no va a ser fácil de cambiar, porque el derecho de las cosas es llegar a una posición de postmaterialismo, sociedades postmaterialistas, donde realmente lo que es los bienes materiales no sean tan importantes, sino que sea más bien importante el conocimiento, la sabiduría, la alegría de vivir, la convivencia. ¿Por qué vienes al mundo? ¿Te hace ser feliz gerente y esa es la única posición que te hace ser feliz? Pues no. Hay otras posiciones, cualquier tipo de trabajo, el trabajo que sea, igual del trabajo del que hablemos, desde el simple barrendero de la calle hasta el gerente, cualquier trabajo es digno. No hay ningún trabajo que sea indigno, pero el problema es cómo lo hemos referenciado a través de los años. Porque tú, ¿qué haces, por ejemplo, sin una persona que reparta correo? No te llega nunca el correo. ¿Tú qué haces sin una persona que, lo más mínimo, si me preguntas tú a mí, ¿cuál es el trabajo más importante? Yo no te voy a decir nunca el trabajo que tiene el manager de Google. No. Yo te voy a decir el trabajo más importante es el que realizan los padres de familia. Porque gracias a ese trabajo que están realizando los padres de familia, si es un buen trabajo y si está bien enfocado y si tiene buenas metas, ese es el futuro que nos vamos a seguir nosotros todos.
Y ese es el trabajo para mí más importante, el trabajo que un papá, una mamá sobre todo, hace con los niños. Por eso es muy importante lo que dice Eduardo, pasar tiempo con los niños, demostrarle cosas. Pero ahora tenemos el listón tan alto que tú no eres nadie si no ganas 60.000 euros al año o 60.000 euros mensuales y un montón de privilegios y si no puedes demostrarle a todo el mundo los 7 autos que tienes parqueados ahí al frente de tu casa, etcétera, 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 etcétera. Esas cosas hay que cambiarlas, eso hay que darle una vuelta completa porque eso realmente no es lo que importa. Todo el mundo nos lo dice, cuando te mueres no te vas a llevar nada. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y evidentemente sí tienes mucha razón, porque eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si no cambiamos eso, la gente no va a estar realmente dispuesta a involucrarse en otras cosas. Para la gente es mucho más importante llevarle un plato de comida a 3, 5 niños que tienen en casa que sentarse con nosotros media hora, hablar de lo que es una buena educación, hablar de cómo participar de manera activa en el progreso de la ciudad, de cómo lograr una buena democracia, de cómo compartir la corrupción. Sí, pero yo también tengo que preocupar y hay que darle prioridad a esas cosas, pero claro, tienen que empezar a cambiar mucho. No es fácil, no es nada sencillo. Te quería dar nuevamente las gracias, Silvia, por esta invitación y le cedo la palabra a Eduardo. Bien, Salva, tienes una invitación, Silvia, que te vamos a enviar, porque lo que acabas de decir, el Consejo Coordinador Empresarial de aquí de México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que es la cúpula de cúpulas, representa a los empresarios de todo el país, está invitado para el día 20 al desayuno con las embajadas. Él en una ocasión dijo, porque lo invitamos, no era mi evento, era otro evento en el Senado de la República que hablaba que llegaron premios Nobel sobre la paz en el mundo, ¿no? Premio Nobel de la Paz. Y se hizo la Comisión Nacional de Cultura de Paz. Llegaron los empresarios y dijeron, pues qué bueno que están aquí reunidos, nos parece muy bien que hablemos de la paz y de los valores, eso pues nosotros también lo tenemos. Nada más que yo quiero decirles a todos que nadie va a escuchar de valores ni de paz si no tiene dinero para darle comer a sus hijos. Es difícil hablar de valores con el estómago vacío. Y su presencia fue, olvídense de la paz y olvídense de los valores y generemos empleo para que la gente coma. Eso fue la propuesta del señor. Por eso nos reuniremos el día 6 con los empresarios y los industriales de aquí, como les decía, después en la Cámara de Diputados, y el día 20 ante las embajadas vamos a expresar lo mismo. Tenemos el modelo, tenemos la forma de cómo retomar no la palabra valores, yo le llamaría actitud con compromiso, ¿sí? Más que de valores, es actitud, responsabilidad y compromiso y sensibilidad social para el que menos tiene. Esa es nuestra parte, pero estoy invitando a los empresarios a que digan, la otra parte es, hay que comer para hablar de valores. Y ese debate va a ser importante, es precisamente lo que tú dices, Silvia. Un país que quiere hablar de valores y recuperar a su juventud, primero tiene que hacer que coman. No darles pescado, enseñarles a pescar, como lo decimos muchas veces, ¿no? Si no se reactiva la economía, seguiremos con problemas de violencia y seguiremos con problemas de falta de valores. Muchas gracias, Silvia. Sigo siendo aplaudido y sigo felicitándome por esta alianza que hice con Salva. Cada día me fortalece más y comparto más sus ideas y ahora entiendo por qué estamos a tanta distancia unidos en el mismo objetivo. Gracias por estar ahí, Salva. Y muchas gracias, Silvia, por estar. Para cerrar el programa, la brillante exposición de ustedes, yo quisiera que desde aquí, ¿qué recomendarían ustedes a los padres de familia que lo están escuchando o lo van a escuchar ahora por YouTube? ¿Qué recomendarían pues a los padres de familia y a las instituciones públicas referente pues a este tema de la educación que ustedes están planteando? Salva. Eduardo, ¿quieres empezar? Tú. Yo
Yo lo que recomiendo es que bajemos el listón. Por ejemplo, empecemos a mirar cómo se están comportando otros países, qué están haciendo. Bajemos el listón y empecemos a mirar que no solo si eres alguien que gana cientos y miles de millones, vales como persona. Mira cuáles son los deseos realmente de los niños, mira cuáles son los intereses de realmente de los niños. No los obligas a hacer cosas, déjalos simplemente que ellos se vayan desarrollando. Evidentemente no como Eduardo, no me mires así, evidentemente tienes que guiarlos. No es que, yo qué sé, porque mis niños quieren comerse 10 dulces, les voy a decir cómanse 20. No, para que ellos hagan, no, es simplemente ayudarles, es guiarlos en el camino y valorar las demás cosas que hace la gente, los demás, todos somos importantes, todos tenemos una parte esencial que los unos sin los otros no seríamos lo mismo, nos faltarían cosas. Entonces, no, como he dicho, no hay ningún trabajo que sea indigno, no hay ninguna. Aquí hay camioneros que ganan 2.000, 3.000 euros y son felices con ello. Lo más importante en la vida es ser feliz, encontrar tu camino, realmente encontrar las cosas que te motivan, encontrarte a ti como persona para poder darle todas esas cosas a las demás personas. Evidentemente, el comer se hace importante, la economía se hace importante, pero yo creo que si también trabajas y haces lo que te gusta de alguna forma, eso también te va a guiar por otros caminos que te permitan salir adelante y ir cambiando poco a poco estos conceptos de sociedades que ahora tenemos. Bien, Eduardo. Lo único que quisiera decir, Silvia, les voy a hacer un regalo a todos los papás. Normalmente en los cursos que damos y pláticas y programas que hacemos con los padres de familia, después de explicar lo que significa la violencia en casa y cómo nace en ella, les regalamos una taza con la que van a tomar café en la mañana, un vaso con el que van a tomar agua a mediodía y otra taza igual con la que van a cenar en la noche. Y esto quisiera que lo pusieran en todas las páginas web posibles y darlo a conocer. Hay un sustento científico que lo voy a obviar en este momento, pero la taza dice, una taza grabada, cuando el error se castiga, el aprendizaje se pierde y se transforma en rencor. Acompaña a tu hijo en su aprendizaje. El niño aprende cometiendo errores, y si no estamos junto con él y lo castigamos porque comete errores, no va a volver a confiar en nosotros y sus preguntas las van a responder en la calle. Repito, cuando el error se castiga, el aprendizaje se pierde y se transforma en rencor. No castigues a tu hijo, escúchalo, acompáñalo, no le perdones los errores, pero acompáñalo a corregirlos. Con un abrazo, un beso y mucho cariño, pero haciéndole ver que comete un error. Es todo, sí. Muy bien. Ha sido pues un gusto, Eduardo y doctora Salva, de estar con ustedes. No creo que sea la primera vez, vamos a seguir trabajando de alguna manera. Bien, hoy día, ¿qué vas a almorzar, doctora Salva? Pues no lo sé, no he organizado absolutamente nada, no lo sé. Bueno, Eduardo, me imagino tú hoy día un cafecito, ¿verdad? No, ya estoy preparando unos chilaquiles con huevo aquí. Ok. En el lugar en donde estoy le llaman una bomba, es una torta de tamal. Es pan con harina, terriblemente grasosa, y por eso le llaman una bomba. Bueno, yo te cuento que hoy día pues voy a tomar un caldo de patasca, pues es un mote bien rico, delicioso, al estilo, yo soy pues de la sierra y me encanta tomar un rico caldo de patasca y acompañado con su cafecito. Correcto, buen provecho, Silvia, y muchas gracias por esta invitación. Sí, gracias, doctora Salva, y estamos en comunicación muy pronto. Gracias, Silvia.